Saludos, mis hermanos y amigos. Seguimos viendo los tesoros de los salmos y vamos ahora a ver el Salmo 16, un salmo de David y, como se lo he dicho antes, precioso, sacando tesoro de los salmos. Y David escribe este salmo bajo la idolatría de muchos de los que se decían creyentes o seguidores del único Dios. Habían personas que supuestamente creían en Jehová como Dios, pero en la práctica seguían a otros dioses, por decirlo así, porque no existen otros dioses, sino que el hombre fabrica sus dioses. El único Dios verdadero es aquel que hizo los cielos, la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos. Es el único Dios verdadero. Pero el hombre, el ser humano, fabrica dioses a su conveniencia, porque le parece que el Dios de la Biblia es muy drástico, es muy fuerte. Yo no puedo creer que el Dios de la Biblia sea tan drástico, ¿no? Sea tan justiciero. Yo no creo en el Dios de la Biblia que mande gente al infierno y yo no creo en eso. Y fabrica otros dioses. Dioses a quienes ellos rinden pleitesía, veneran, rinden culto a esos dioses. Fabrica imágenes de dioses. Es decir, el hombre fabrica sus dioses para evitar al único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, que es el mismo Señor Jesucristo. Es el mismo. Y David escribe este salmo bajo ese contexto histórico, ¿no? Veía como el ser humano, los seres humanos, a pesar de que hay un solo Dios, bueno, fabricaban sus dioses. Y leo los 4 primeros versículos de este salmo. Salmo 16, 1 al 4, dice: Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová: tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. ¿Se cuenta? Era la observación de David y escribe este salmo por el Espíritu Santo, ¿no? Hablando de eso. Y David le dice al Señor: guárdame, Señor, protégeme, porque tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Es decir, yo no encuentro nada bueno sin tu presencia, sin tu guía. Es lo que David le expresa a Dios. No, Señor, para mí no hay nada bueno fuera de tus brazos. Para mí no hay nada bueno fuera de tu cobijo, de tu protección, de tu cuidado. No hay nada bueno. Es lo que David le dice al Señor. Y dice que para los santos, ¿cuáles son los santos? Aquellos que aman al Señor. Para los santos, para los íntegros, es la complacencia del Señor, ¿no? Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven a otros dioses. Y eso es lo que sigue viendo. Fíjense cuántos ya miles de años David escribió este salmo. Y sin embargo, sigue pasando lo mismo hoy en día. Exactamente lo mismo. El hombre no ha cambiado. El hombre puede tener ahora celular, hablar cara a cara a cientos de miles de kilómetros, pero el corazón del hombre es el mismo. Sí, el ser humano que nace hoy, después de 30 años, 40 años, ese ser humano tendrá el mismo corazón pecador que los que han vivido, lo seguirá teniendo, porque el ser humano es pecador de nacimiento. Somos pecadores y ese corazón no ha cambiado. No ha cambiado. Nacimos con el mismo pecador, con el mismo corazón de pecado, ¿no?
Y ocurre lo mismo hoy en día, ¿no? Miren, en Éxodo 23, el Señor, al dar los 10 mandamientos, claramente dice a su pueblo, ¿no? 23 de Éxodo dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y en el Salmo 96, fíjense, leo aquí el verso 5. Salmo 96, 5 dice: porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, es decir, fabricados por el hombre, fabricados por el hombre. El hombre fabrica sus dioses, un Dios que les conviene, el Dios que les conviene. Oh, les digo, si les pregunto o le preguntamos en cualquier lugar de Latinoamérica, estoy hablando de Ecuador, en Guayaquil, si me paro en una esquina y empiezo a hacer una encuesta, ¿cuántos creen en Dios? En cualquier esquina, bueno, creo que máximo 1 de 10 me contestarían que no. Máximo. Porque toda la gente dice creer en Dios. Sí, pero ¿en cuál Dios cree usted? ¿Cuál es su Dios? Les doy un ejemplo, ¿no? Si usted conduce su auto, su vehículo, lo conduce, va conduciendo allí y de repente, ¿no?, ve a alguien que lo cierra de improviso sabiendo que eso va contra la ley, ¿no? Y usted le pregunta a esa persona que puso en riesgo su vida, si cree en Dios, le va a decir que sí. Le va a decir que sí. O más aún, si usted va conduciendo su carro y de repente, ¿no?, alguna mala maniobra y usted le reclama algo, sale de la lengua de esa persona un insulto, un grito y hasta una mala seña. Si usted le pregunta a esa persona si cree en Dios, le va a decir que sí, que sí. Si usted está en una oficina, en una empresa, ¿no?, y de repente sus compañeros empiezan a hablar mal de usted, queriendo que lo boten del trabajo o la boten del trabajo, usted le pregunta a esas personas si creen en Dios y le va a decir que sí. Le va a decir que sí. Eso va a ocurrir, ¿no? O si usted, por cualquier cosa, ¿no?, al asaltante, a aquel que lo amenaza, a aquel que dispara, si le va a preguntar a usted o a cualquiera de ellos si creen en Dios, le va a decir que sí. A los políticos, usted le va a preguntar si creen en Dios, le va a decir que sí. Aunque insulten al contrincante, le van a decir que sí. Pero mi amigo, ¿a cuál Dios sirve? ¿Cuál es el Dios que creen? Porque el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que murió en la cruz, no insulta, no busca hacer mal al prójimo, todo lo contrario. De manera que el Dios que ellos invocan no es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Miren, en la Biblia, voy a ver 2 ejemplos. Juan, capítulo 14 de Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 14. Versos 21 al 23. Dice el Señor, nos dice Dios en su palabra: el que tiene mis mandamientos y los guarda, fíjense, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Dense cuenta, haremos morada en él. Este es el que cree en Dios.
El que cree en el Dios verdadero. El que cree en Dios verdadero lo ama. ¿Ama usted al Dios verdadero? Si usted ama al Dios verdadero, usted no buscará nunca hacerle daño a su prójimo. Nunca buscará insultarlo. Nunca, bueno, cualquier manera de hacer daño a otros, usted no lo hará. Si usted ama a Dios, tiene la capacidad para amar a su prójimo. Ese es el creyente Dios verdadero. Dice, el que ama a Dios, el que cree en Dios, mi palabra guardará. Es decir, mi palabra obedecerá. ¿Usted cree en ese Dios? ¿Usted tiene sus sentimientos? Repito, el taxista que insulta al otro, y después anda diciendo, oh Dios mío, no está hablando con el Dios verdadero. No, sino con el diosecito. No, veamos ahora. ¿No? Fíjense. Juan 8. Bueno, se encuentran frente al Señor un grupo de religiosos que decían creer en Dios, pero eran personas egoístas, ¿no? Buscaban hacer daño, tenían su religión, se sentían orgullosos de su religión. No, sí, nuestros ancestros, tatarabuelos, abuelos, y nosotros tenemos una religión, orgullosos de su religión, de tradición, tradicional. Y el Señor Jesucristo los enfrenta aquí, desde el verso 42 de Juan capítulo 8, leo. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, porque ellos decían que eran hijos de Dios, del Dios que hizo los cielos y la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos. Dice, Jesús le dice, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Fíjense, dense cuenta. Esta gente que amenaza al Señor Jesús, esta gente que va contra el Señor Jesús, decían creer en Dios, pero eran sucios, mal hablados. Sí, ellos decían creer en Dios, decían que tenían la religión verdadera, eso decían creer, pero buscaban hacer daño al prójimo. Andaban en borracheras, fornicación, adulterio, inmundicia, lascivia, toda clase de pecados carnales, pero decían que creían en Dios. Jesús les dice, si ustedes creyeran en Dios, me amaríais, es decir, me obedecerían. Y el mismo problema hoy. ¿Por qué razón la Biblia no la quiere leer mucha gente? Dice, no la entiendo. No, no es que no la entienden. No quieren obedecer lo que dice la Biblia. Tienen una Biblia para los escaparates o para llenar su biblioteca, nada más. Pero no aman al Señor Jesucristo. No lo obedecen. Y eso es lo que el Señor les dice. Si vuestro Padre fuese Dios, me amaríais, me obedecerían, pero no lo hacen. Ustedes quieren hacer los deseos de vuestro padre, el diablo. ¿Cuál es el deseo del padre diablo? O sea, del Dios con D minúscula. ¿Cuáles son los deseos? Que usted ande insultando, mal hablado, que usted caiga en borracheras, diciendo me lo merezco de vez en cuando, de vez en cuando. Pero usted ofende a Dios. De manera que la pregunta es, y le pregunto, ¿cuál es su Dios? ¿El Dios que usted ama, el que murió en la cruz, resucitó y obedece? Porque si usted dice que ama a Dios y cree en el Dios verdadero, lo va a obedecer, lo va a seguir. Pero si usted dice que cree en Dios y sigue los preceptos diabólicos de borrachera,
inmundicia, adulterio, fornicación, mal hablados y toda clase de pecados. El Señor Jesucristo lo dice aquí: los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Así que, o Dios que hizo los cielos y la tierra y que es santo, 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 o vuestro padre el diablo, que desobedece a Dios y hace su vida como bien le parece, sin importarle lo que el Padre Dios dice, sino lo que el otro Dios, en D minúscula, manifiesta. Los deseos de vuestro Padre queréis hacer. ¿Cuál es su Dios? Usted tiene la contestación. Que el Señor, en su gracia y misericordia, los guarde y les muestre la verdad. Amén.